Introducción al Karma Yoga, la acción desapegada. Es el módulo tercero del retiro de autoconocimiento, autotransformación y liberación basado en el Bhagavad Gita. ¿Qué es el Karma Yoga? Ya lo habíamos visto en la introducción, pero es básicamente el camino de la acción desinteresada, desapegada por los resultados, que nos permite purificar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a analizar puntos importantísimos que van a permitir tu autotransformación. Por ejemplo, hay un tema fundamental que son las dualidades, los pares de opuestos. El Gita nos dice que nos tenemos que liberar de estas dualidades y que si vienen las tenemos que soportar. Para ello analizaremos el verso 2.14, que tiene un nombre específico que es el yoga de la ecuanimidad. Libérate de las dualidades. Este yoga de la ecuanimidad es fundamental para entender el Karma Yoga y en general todo el proceso del Gita. Tenemos que actuar siempre ecuánimes, independientemente del éxito, la derrota o el frío y el calor. Parece difícil incorporarlo a nuestras vidas, pero va a ser fundamental y con la práctica lo puedes conseguir. A continuación haremos el concepto del Buddhi Yoga, que es el yoga del intelecto, que es la técnica para la comprensión sutil de la acción, es decir, cómo debemos actuar en la vida. Y analizaremos el verso 39 y 40, los versos 39 y 40 del segundo capítulo. A continuación nos centraremos en la doctrina del Karma Yoga, que se la encontramos en el verso 2.47, que básicamente es solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos, y no te apegues a la inacción. A continuación veremos cómo el Karma Yogi, un buscador, puede controlar sus sentidos mentalmente. Y explicaremos el verso 3.7, que es el control de los sentidos con la mente. Al final también veremos que el Karma Yogi que ha realizado a Atman, a tu alma, y por tanto el moksha, la liberación, trabaja por el bien común, por el bien de todos, por el bien de la humanidad. Y explicaremos el verso 3.17, que dice el Karma Yogi trabaja por el bien de la humanidad. Y también nos centraremos en analizar los principales enemigos del hombre, que son el deseo y la ira. El deseo, el kama, tenemos que tener en cuenta que no afecta a nuestra parte infinita, a nuestro alma. Es decir, el conocimiento de nuestro verdadero yo está cubierto como es por kama, ¿no? Y analizaremos el verso 38, que es cómo vencer precisamente al deseo. El siguiente verso que analizaremos será el 37, que es el apego como causa generadora del deseo y de la ira. Y veremos cómo actúan el deseo y la ira. Y el tercero que analizaremos es qué podemos hacer para bloquear esos ataques del deseo. Y veremos el verso 40 del capítulo tercero, que es el deseo mora en los sentidos, la mente y el intelecto. Recordar que al final haremos una meditación para asentar todos estos conceptos y también haremos un satsang, un debate sobre... En realidad mis clases y seminarios, talleres o retiros son un satsang continuo. Me encanta que la gente participe y pregunte. Soy Pedro Noney, traductor de Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda, y estaré encantado de compartir contigo mis conocimientos sobre el Gita. Muchísimas gracias. Om Namaste.